En este video vamos a repasar el capítulo 1 del libro El apóstol Pablo por David Valleskey. Vamos a repasar los puntos más importantes acerca de cómo preparó Dios al mundo para la expansión del Evangelio y ver algunas cosas como mapas e historia que va a hacer todo más claro. Primero, a recordar. En el primer capítulo, el autor habla de 3 cosas que Dios usó para preparar el mundo para la expansión del Evangelio. ¿Qué son estas 3 cosas? ¿Puedes decirlo de memoria? Las 3 cosas principales que el autor mencionó eran la diáspora judía, la cultura griega y la pax romana. Vamos a ver lo que recordamos acerca de estas cosas. Primero, ¿qué era la diáspora judía? Como muchos respondieron en su tarea, la diáspora judía era la dispersión de los judíos o del pueblo judío lejos de su tierra natal. Y esto pasó en varias etapas. Vemos 722 años antes del nacimiento de Cristo, los judíos fueron conquistados y llevados cautivos por Asiria. En 586 a.C., fueron conquistados y llevados cautivos por Babilonia. Y durante y después de cada de esos cautiverios, un gran número de judíos huye a diferentes partes de todo el mundo antiguo conocido. Y como vimos en el capítulo, muchos van a Egipto y también en otras oportunidades, por ejemplo durante el reino de Seleuco, sucesor de Alejandro el Magno. Hay judíos que también migran a Siria, donde está Antioquía, Damasco, Cilicia, Galacia, Asia, Macedonia, Acaya. Y ya para el nacimiento de Cristo vemos que hay judíos en todo el mundo antiguo conocido. Y ya termina el imperio griego o el tiempo de Alejandro Magno y sus sucesores y llega el imperio romano. Y cuando los romanos conquistan a Palestina, ellos también deportan a algunos judíos a Roma como esclavos. Así que ya vemos que los judíos han llegado hasta Roma. Dice en los días de Pablo, hubo judíos viviendo virtualmente en toda región del mundo mediterráneo, principalmente en las ciudades donde se dedicaron al negocio y comercio. Esto viene de nuestro libro de texto, página 10. En Hechos 2, en el día de Pentecostés, vemos que los judíos estaban reunidos en Jerusalén para celebrar el día de Pentecostés, que para ellos en esa época era una celebración de cuando Dios dio la ley a Moisés. Pero en ese día es cuando Dios les dio a los creyentes el Espíritu Santo. Y ahí, en la primera parte del capítulo, en los versículos 9, 10 y 11, vemos que los judíos habían venido de un montón de lugares. Y si ven el mapa, estos son todos los lugares mencionados en ese capítulo. Así que vemos que la diáspora judía había dispersado a los judíos por todo el mundo antiguo. Y podemos ver evidencia de eso en Hechos 2. Y que los judíos, aunque vivían lejos de Jerusalén, no dejaban de venir a Jerusalén para celebrar los días especiales que Dios les había mandado celebrar. Así que este mapa representa los resultados de la diáspora y la presencia judía en todo este mundo antiguo. Entonces, ¿cómo es que Dios usó la diáspora judía para preparar el mundo para la obra misionera de Pablo y la expansión del Evangelio? Pues recordarán eso de sus capítulos. Pues primero, el autor habla de las sinagogas y la fe judía, donde iban los judíos y llevaban su fe en el único Dios verdadero. Así que la gente a su alrededor ya sabía que esas personas creían que había un solo Dios. También
en donde iban establecieron sinagogas. Allí ellos podían seguir aprendiendo de la fe, pero también dio un lugar para quizás, por ejemplo, un griego convertido, donde podría ir y aprender acerca del único Dios verdadero. Eso también dio un tipo de base de operaciones, como dice el autor, para el apóstol Pablo. Él siempre llegaba y primero iba a la sinagoga para primero ayudar a sus hermanos judíos a ver que Dios había cumplido con su promesa, mandando al Mesías prometido. Así que empezó con ellos y de ahí eso sirvió como punto de partida para llevar el Evangelio a los gentiles. Es posible que muchos judíos, después de haber huido de Egipto, o al menos antepasados huido de Egipto hace muchos años, probablemente no querían volver a Egipto. Pero Dios, en su plan soberano, tuvo que algunos judíos huyan a Egipto, donde muchos se establecieron en Alejandría, que era conocido como un centro literario. Fue nombrado por Alejandro Magno mismo. Y aquí se llevó a cabo la traducción al griego de las escrituras, que se llama la Septuaginta o la versión de los 70. Recordarán del capítulo que aunque los judíos hablaban el arameo, ya no muchos mantenían el uso del hebreo en que las escrituras estaban escritas. Así que como la mayoría ya hablaba griego por ser el idioma más común en el antiguo Imperio Romano, se vio la necesidad de traducir las escrituras del hebreo a la lengua común, que era el griego. Y así, no solamente los judíos de habla griega podrían aprender y entender las escrituras, pero en el plan de Dios, esto también permitió que gentiles puedan escuchar y entender la palabra de Dios. Primero se tradujo la Torá o Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y la leyenda dice que Ptolomeo el segundo, el rey de Egipto en esa época, comisionó a 72 ancianos para traducir los primeros 5 libros de la Biblia. Y lo redondearon y decían que era la versión de los 70. Y se aplicó después el nombre Septuaginta a esa primera traducción y a otras partes del Antiguo Testamento traducidos al griego. Había crítica de algunos judíos de esta traducción. Algunos decían que ya no era hebreo, ya había muchos matices griegos en la traducción, como algunas cosas son difíciles de traducir sin usar otros términos en el idioma que estamos usando para la traducción. Se tenía que usar muchos conceptos griegos para la traducción y algunos judíos, a ellos no les gustaba eso, y algunos judíos que se consideraban puros hebreos querían desechar esa traducción porque decían que era una herramienta de la helenización, que es el proceso de hacer a todos más griegos. Sin embargo, esta traducción fue gran instrumento para la propagación del judaísmo por toda la dispersión. Y creo que esto es una gran lección para nosotros. ¿Cuántas cosas a veces cambian, ¿no? en nuestras tradiciones, en la iglesia, en la manera en que vivimos, que cambia la manera en que siempre hemos hecho las cosas? Y a veces somos resistentes, a veces criticamos, pero la pregunta para nosotros es siempre, ¿qué está intentando hacer Dios por medio de este cambio? ¿Puede Dios ser glorificado por este cambio? Eso es algo que siempre debemos preguntar. Así que Dios usó las sinagogas, la fe judía que ya estaba dispersada por todo el mundo antiguo. También usó la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento al griego. Y Dios hasta usó al César
de lo que todavía no era el Imperio Romano, pero usó a Julio César para conceder a los judíos el estado de religión lícita. Así que los romanos, disculpen, iban conquistando a pueblos, llevándolos o conquistando sus tierras y haciendo de sus tierras de ellos. Pero a cambio de que estas personas o estos pueblos obedezcan al imperio romano, ellos les daban a ellos la libertad de seguir practicando su propia religión y su propia cultura. Así que Julio César concedió a los judíos del imperio la garantía de poder practicar su religión libremente. Y como los romanos no podían distinguir entre los judíos y los primeros cristianos, porque venían de las mismas raíces, la iglesia primitiva, los seguidores de Cristo, llegaron a compartir esta misma libertad. Así que, aunque los judíos no estaban felices de ser, de ver que había otros gobernadores en sus propias tierras, vemos que Dios hasta usó el imperio romano y su libertad que daba de practicar la religión para que el Evangelio de Cristo pueda expandir sin ser impedido por los mismos judíos que querían impedirlo. La segunda cosa que el autor menciona es la cultura griega. ¿Cómo ayudó la cultura griega la expansión del Evangelio? Pues primero, no se puede hablar de la cultura griega sin hablar de Alejandro Magno. Él nació Alejandro el III de Macedonia. Macedonia es Grecia de hoy en día, de la cultura griega, ¿no? Ahí hablamos de la cultura griega. Él fue considerado un gran rey, militar y conquistador. En solo 11 años, él venció al imperio persa y conquistó un inmenso territorio que se extendía desde su Grecia natal hasta las puertas del subcontinente indio. En donde que iba y en cada lugar que conquistaba, difundió la cultura griega en todo su territorio. Eso incluye el lenguaje o el idioma, el arte, la política, la literatura y la religión. Su imperio duró de los años 336 a.C. hasta 331. Y pueden ver en esta foto la expansión de su imperio, como se extendía desde Macedonia por Asia Menor, que hoy en día es Turquía. Ven que cubre todo Palestina, parte de Egipto con la ciudad de Alejandría y más allá de Persia, que hoy en día es Irán, y llegando hasta lo que hoy en día es la India. Y aquí lo pueden ver en una escala más global. Es impresionante que él haya conquistado con su pueblo todo este territorio en solo 11 años. Y las marcas de su imperio eran muy duraderas porque su cultura se quedó y hasta fue parte del imperio romano. Brevemente queremos ver unos términos muy importantes que siempre salen en las lecturas acerca de este tiempo. El término helenístico y helenismo, helenización, que vamos a ver, todos vienen de la palabra latina helenismus. No sé si lo pronuncio bien, pero refería a cualquier cosa que era griego o que era una imitación de los griegos. Así que si un texto que están leyendo refiere a arte helenístico o literatura helenística, está hablando de arte griega o literatura griega o que era imitación de el arte griega, etc. Entonces, cuando hablamos del helenismo, referimos a algo que también se llama el periodo helenístico o periodo alejandrino, que era el periodo de la historia y la cultura griegas que abarca desde la muerte de Alejandro Magno hasta la dominación romana y su imperio romano. Así que es toda esta época
de transición entre la época griega y la época romana, en que la influencia de la civilización griega expandió grandemente. Había difusión de su idioma, su arte, su literatura, crecimiento de las ciudades que Alejandro Magno había dejado, y el Imperio Romano heredó toda esta cultura e idioma. Finalmente, helenización refiere al proceso de introducir las costumbres, la cultura y el arte griegos en otra nación. Así que mientras Alejandro Magno iba expandiendo su territorio, iba helenizando a todos los territorios. Y hasta los romanos, mientras iban conquistando a otras culturas, aunque su organización y su poder era romano, ellos también seguían con esta helenización, haciendo que estos pueblos se adapten al idioma griego, a la cultura griega que se había dejado. Así que, ¿cómo preparó Dios al mundo para la obra misionera de Pablo y para la expansión del Evangelio? En una parte lo preparó por medio de la divulgación de la cultura griega. Como la cultura griega y el idioma griego ya eran usado en todo este mundo antiguo, eso facilitó el entendimiento entre Pablo y los demás. Así el Evangelio podría expandirse sin que Pablo tenga que aprender el idioma de cada pueblo a que iba. La tercera cosa que el autor habla es la Pax Romana. Así que, ¿recuerdas qué parte tenía la Pax Romana en la expansión del Evangelio? Pues primero, ¿qué fue la Pax Romana? En 753 a.C. Hay la fundación de la República de Roma. Así que no empezó como imperio, sino república, empezando con la ciudad de Roma. Pero después de como 600 años de existencia, o 700 años de existencia, en 45 a.C., Julio César se hace líder supremo de Roma por vida, como básicamente se establece como dictador de la República, poniendo fin a la República. Pero justo con ese cambio sigue la expansión de Roma. Y en 27 antes de Cristo, eso es 27 años antes del nacimiento de Cristo, empieza el Imperio Romano, bajo la dirección del emperador César Augusto. Así que pueden ver en este mapa que para 133 años antes de Cristo, todo el rojo ya era parte de Roma. Y para 44 años antes de Cristo, que ya ahí está bajo Julio César, vemos que todo el anaranjado ya se había agregado. Y en los tiempos de Augusto, de 14 después de Cristo, ya todo el amarillo se agrega al imperio. Y bajo él y los próximos emperadores sigue creciendo hasta incluir todo lo verde. Así que el imperio expandió grandemente. Así que aquí podemos ver cómo era el mapa durante el reinado de Augusto César. Y aquí en el próximo mapa podemos ver cómo se veía el imperio después del nacimiento de Jesús. Así que todavía no se había agregado todo, pero ya se había extendido hasta incluir todo lo que está dentro de las líneas rojas. Se describe al Imperio Romano con términos como Pax Romana, pensamos en paz, en organización, pero obviamente para llegar a esa paz hubo mucha guerra y hubo mucha opresión de otros pueblos. Así que vemos que el Imperio Romano sí era muy violento en declarar guerra contra otros pueblos hasta expandir. Y ya llegó un momento cuando estaba tan controlada que ya no había guerras civiles entre las diferentes partes del Imperio Romano, y ya tampoco había otros que querrían declarar guerra contra el Imperio Romano por ser tan grande y tan poderoso.
Y es en ese momento, con el emperador César Augusto, que empieza el periodo que se llamaba la Pax Romana. También a veces lo llamaban la Pax Augusta por ser bajo el emperador César Augusto. Vemos que esto duró desde 27 antes de Cristo hasta 180 después de Cristo. Así que la paz seguía con varios emperadores. Así que en toda la primera expansión del Evangelio, en los primeros años de la Iglesia, había esta paz. Más adelante desaparece la paz y hay más persecución, pero vemos que Dios tenía en su plan que esa paz existiera para que pueda expandir el Evangelio en este momento exacto. Mientras el imperio griego representaba arte, cultura, filosofía, los romanos representaban un imperio unido. Se conocían por sus grandes construcciones, por su gran organización de un vasto imperio. Construyeron magníficas carreteras que permitían facilitar la comunicación por todo el imperio. Y los ciudadanos del reino gozaban de la protección del gobierno, aun si tenían que subyugarse a esta ley y organización, gozaban de cierta libertad bajo ese gobierno. Vemos aquí en Lucas ejemplo de la gran organización del Imperio Romano. Vemos que fue justo Augusto César o César Augusto que promulgó un edicto para que todo el mundo fuese empadronado. Eso es una gran representación de su organización. Sería difícil empadronar a un solo país, pero ¿cómo sería empadronar a todo un imperio? Pero los romanos tenían la organización para hacerlo. También vemos evidencia de su gran construcción. Aquí vemos en Romanos que Pablo habla de hacer un viaje desde Macedonia o Grecia de hoy en día hasta España. Y no parece que para él es algo imposible. Y fue justo los caminos romanos que hizo esto posible. Los romanos construyeron un sistema de caminos que se llamaban las calzadas romanas. Pueden ver cada línea negra aquí representa una calzada o un camino que llevaba de una parte del imperio a otro. Primero fue construido para el uso de los militares, pero después, cuando ya llegó la Pax Romana, fue usado por todos para poder viajar. En adición a sus carreteras grandes, había calzadas pequeñas en todas las regiones del Imperio Romano. Aquí podemos ver las calzadas romanas en Palestina o en lo que hoy en día es Israel en el tiempo de Jesús. Así que los dos, Jesús y Pablo, usaban estos mismos caminos construidos por el Imperio Romano. Aquí pueden ver ejemplos de la construcción de las calzadas y las carreteras. Ellos ponían diferentes niveles de piedra, arena, tierra para que el camino sea estable y pueda llevar todo el peso de los caballos, de los ejércitos. También ponían millarios, que eran estos marcadores que mostraban cuánta distancia había entre el lugar en donde estabas hasta Roma. Y sabemos que fue buena su construcción porque todavía existen muchas de las calzadas romanas. Este es un pequeño broma, pero vemos que a veces las calles romanas construidas hace 2000 años han durado más que un calle moderno construido por nuestros gobiernos modernos. Así que vemos que Dios usó hasta el Imperio Romano para la expansión de su evangelio. Como ellos habían establecido un tiempo de paz, los creyentes podían seguir compartiendo el evangelio sin peligro de guerra o piratas. Aunque recibían otro tipo de persecución, no tenían que preocuparse por esas cosas de guerra, piratas, etc. También había tolerancia religiosa, protección para ciudadanos como parte del Imperio Romano que vimos en el capítulo, y también facilidad para viajar
por medio de todo este sistema de calzadas y carreteras. Así que vimos como repaso que Dios usó la diáspora judía, la divulgación de la cultura griega y la Pax Romana para la expansión del Evangelio. ¿Cuántas de estas cosas los judíos consideraban como algo horrible que les estaba pasando? Tenemos evidencia de que no les gustaba ser parte de la diáspora, ¿no? Para ellos eso era ser echada fuera de su tierra natal, ¿no? Y estar lejos de su tierra y bajo el gobierno de otros pueblos. También la cultura griega para ellos era algo inmundo, ¿no? Que ellos tenían que adoptar para vivir, pero les hacía más y más menos judío al tener que adoptarlo y adoptar el idioma. También vemos que aunque había paz bajo el Imperio Romano, ellos ya no estaban bajo su propio gobierno. Y eso para ningún pueblo es algo agradable. Así que vemos como el autor Valleskey nos dice lo siguiente. Al considerar hoy día el llamamiento para hacer discípulos de todas las naciones, nos servirá también discernir los tiempos y aprovechar cualquier coyuntura que el Señor nos brinda en cualquier lugar de este mundo. Así como en los días de Pablo, los aspectos positivos, como por ejemplo los medios modernos de comunicación, y los negativos, como por ejemplo la desintegración de la familia, pueden ser hoy día aliados de aquellos cuya meta es la de evangelizar en sus comunidades. Así que vemos un gran ejemplo de cómo todo lo que parecía malo Dios lo estaba usando para su gloria y para el bien de su reino. Y vemos que Pablo usó estas cosas, aprovechó de la migración de los judíos al mundo mediterráneo, yendo primero a ellos y a las sinagogas, usó la Septuaginta, usó la traducción del griego, del Antiguo Testamento, para comunicar, para estudiar y también alcanzar a los gentiles en un idioma que podían entender. Usó el idioma griego, en donde que iba la gente podía entenderlo porque ya era el idioma principal. Vemos también, como el autor menciona, que la filosofía, la religión griega, obviamente por no adorar al único Dios, no satisfacía a la gente. Así que dejó ese vacío en los corazones de la gente para prepararlos para la recepción del Evangelio y la esperanza que hay en Cristo. También vemos que Pablo aprovechó de los privilegios de ser ciudadano romano y también de la facilidad de viajar por el Imperio Romano. Mi punto importante aquí, aunque los judíos sentían fuertemente los efectos de su diáspora y de ser subyugados por otros pueblos, vemos hoy en día cómo Dios lo usó para preparar un terreno fértil para la recepción del Evangelio. Este Evangelio son las buenas noticias de que Cristo el Salvador había venido al mundo. Así que te pregunto, ¿qué cosas de tu situación en la vida y de la situación de tu iglesia que parecen ser obstáculos podría estar usando Dios para su gloria? Como humanos tendemos a enfocarnos más en los obstáculos que en lo que Dios quiere hacer por medio de esos obstáculos. Los judíos son conocidos como el pueblo de Dios, pero vemos que ellos todavía, que siguen negando que Cristo es el Mesías, también son conocidos como un pueblo de lamento, porque siguen lamentando su situación de no tener su Mesías, ¿no? No podían ver todo lo que Dios quería hacer por medio de su sufrimiento. Así que te animo a tomar un momento de reflexión y oración para ver qué en tu vida, sea buena o sea mala, puede Dios estar queriendo usar para el bien de su reino y para su gloria. Así que toma un momento para hacer eso y orar que Él te dé sus ojos y también te ayude a ver cómo aprovechar de las cosas que salen de esos obstáculos para glorificar a Él y expandir el Evangelio. Para terminar este capítulo, vamos a hacer una actividad de reflexión en parejas.
Yo sé, están diciendo, ¿cómo en parejas? Pero les voy a explicar. Así que primero quiero que pienses en los lugares donde te toca servir. Piensa en la variedad de la gente, en los desafíos, etc. Y responder a esa pregunta que hice. ¿Qué cosas parecen obstáculos? Parecen ser obstáculos que pueden en realidad ser una ayuda o algo preparado por Dios para la expansión del Evangelio en ese lugar. Así que en Google Classroom encontrarán estas instrucciones acerca de esta actividad y también una lista de alumnos de parejas. Así que si Eder y José Luis, por ejemplo, son un grupo, van a tener que llamar el uno al otro y tener una conversación acerca de estas preguntas de reflexión. Así que tomen tiempo para hacer esas preguntas el uno al otro. Pregunta a tu compañero qué le impresionó más acerca de los primeros capítulos y después en qué lugar Dios le ha puesto. Quiero que enfoquen en sus lugares de ministerio, pero por ejemplo si uno todavía no tiene un ministerio específico, puede pensar en otro lugar en su vida, como el lugar donde trabaja, donde estudia, su iglesia, etc. Escojan, cada persona escoja un lugar en que enfocar y después hacer esas preguntas el uno al otro. ¿Qué obstáculos hay para la expansión del Evangelio en ese lugar? ¿Qué es algo que ha pasado? Por ejemplo, con mi iglesia, hace unos años, se abrió una discoteca justo afuera de nuestra iglesia. Y obviamente esa bulla cambió la manera en que hacíamos los cultos. Pero si lo veo, digo, ¿cómo puede eso haber sido una oportunidad para compartir el Evangelio con otros? ¿Cómo lo podemos ver como una ventaja en vez de una desventaja? En vez de pasar nuestro tiempo quejándonos por los dueños, ¿cómo podemos empezar una amistad con los dueños, hablarles de Cristo, etcétera, ¿no? Así que hablen el uno con el otro acerca de cómo puede Dios usar estos obstáculos para la expansión del Evangelio. Que hay algunas ventajas posibles o estrategias creativas que podemos implementar para aprovechar de esta situación. Y por favor, en sus conversaciones, recuerden que es una conversación, no es un momento para que tú hables y hables y hables y no consideres también a la otra persona. Así, por favor, practiquen eso de conversar bien, respetuosamente el uno del otro. Y también al final pido que oren el uno por el otro. Y al finalizar su conversación, haga un resumen de su conversación que incluya la fecha de su conversación, el lugar donde Dios le ha puesto y una lista de los obstáculos mencionados y una lista de las ventajas o posibles estrategias que han mencionadas en su conversación. Cada uno solo tiene que incluir ahí la información acerca de su lugar y sus obstáculos, lo que han conversado acerca de sí mismo. Y después pido que vayan al Google Classroom, a la conversación y que ahí publiquen su resumen como un comentario. Y cada uno también tiene que leer los comentarios de los demás y pido que cada uno deje a lo mínimo un comentario acerca de el resumen de otra persona.